Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Espero que todos ustedes estén bien y sus familias también. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo la pantalla que dice Realimentación Quiz, Leyes de Newton 1? Sí, perfecto. Listo, gracias. Entonces vamos a arrancar con esta primera parte, que ya saben, nos escogen las preguntas que tuvieron menos índices de facilidad acumuladas entre todos ustedes y las resolvemos acá, pues, como para hacer una reglamentación más específica y más útil para ustedes. Entonces, como siempre, pues espero que les sirva. Entonces tenemos este problema. Nos dice un gimnasta de 64 kilogramos de masa se sostiene en el aire con la ayuda de un par de cuerdas como muestra, que están configuradas simétricamente, ¿no? Entonces eso quiere decir que ese ángulo θ es el mismo a ambos lados, como muestra la figura. Si el ángulo vale tanto, ¿cuál es la tensión en cada una de las cuerdas? Entonces, como siempre en estos problemas, lo que debemos hacer es pues, un diagrama de cuerpo libre para ver las fuerzas que actúan sobre ese gimnasta, porque pues, esas cuerdas están sosteniendo al gimnasta por medio de la tensión. Entonces, la tensión en las cuerdas pues, es la misma tensión que sostiene al gimnasta y pues de ahí entonces podríamos ligarlas todas. Entonces, tendríamos lo siguiente, si hacemos el diagrama de fuerzas sobre ese gimnasta, voy a ponerlo, recuerden, lo primero es que el cuerpo es un punto, entonces tendríamos una tensión acá, una tensión acá. Las dos las pongo iguales porque los ángulos son los mismos. Si los ángulos no fueran los mismos, no podríamos ponerlas como iguales. Y sobre el gimnasta, pues también actúa el peso, ¿cierto? Que va hacia abajo. Si yo pongo mis ejes coordenados normales, como esto, entonces también se puede deducir, como este es el ángulo θ, este de acá, pues es este mismo, y también pues es este mismo, porque es este que tenemos aquí arriba. Entonces esto es θ y esto es θ. Como el gimnasta está en equilibrio, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en eje X y en eje Y, y pues todas nos tiene que dar cero porque su aceleración es nula. En particular, pues porque está quieto. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en el eje X, nos va a dar cero, o sea, masa por aceleración igual a cero. Y las fuerzas que tendríamos sería hacia la derecha esta componente de la tensión, entonces más T por coseno de θ, y hacia la izquierda tendríamos esta tensión que sería menos T coseno de θ. Y como dijimos que las dos tetas eran iguales, entonces, pues sí, los dos ángulos son iguales y las dos tensiones son iguales, entonces al final pues todo esto nos va a dar 0 igual a 0, o sea, de aquí no pudimos sacar ninguna información, pero al menos da consistente. Y ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y entonces en el eje Y tendríamos esta componente vertical y esta componente vertical. Las dos son iguales, van hacia arriba, son opuestas al ángulo, entonces sería 2 veces tensión por seno de θ. Y hacia abajo tendríamos el peso, entonces menos mg. Y como no tiene aceleración, esto nos da masa por aceleración igual a 0, entonces 0. Y aquí podemos despejar la tensión. La tensión nos daría mg sobre 2 por seno de θ. Y pues eso lo tenemos todo, ¿no? Entonces la masa nos la dieron, entonces esto está, la gravedad está, el 2 está y el ángulo también está. Entonces de ahí ya sale la tensión. Y así era que resolvíamos este problema. Bueno, una de las formas de hacerlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo. Yo sí, profe, una pregunta. Señor. En este tipo de ejercicios, entre menores el ángulo, o sea, entre más horizontales, la tensión aumenta, ¿cierto? Sí, y ahí lo puedes ver. Mira que, a ver, la función seno es esta, ¿no? Entonces tú tienes que estar la función seno. Pero ¿qué ángulos realmente tendríamos nosotros aquí para explorar? O sea, obviamente no vamos a tener 360 grados, ¿cierto? Entonces uno podría tener como ángulos entre 0, que es lo más horizontal posible, hasta 90, que es lo más vertical posible. O sea que realmente el rango que nos interesa de la función seno solamente es este. ¿Listo? Entre 0 y 90 grados. Y eso implica entonces, mira que
en ese caso, a medida que el ángulo va siendo cada vez más horizontal, a ver, 0 sería completamente horizontal, 90 sería completamente vertical. Entonces, esto lo que te está diciendo es, si el ángulo es más pequeño, pues el seno de teta es más pequeño y todo esto se vuelve más grande. Entonces la tensión va aumentando en este problema. Entonces le cuesta cada vez más al gimnasta sostenerse entre más horizontales estén las cuerdas. Ajá, y eso es lo que nos dio en nuestra solución. ¿Sí quedó aclarada la duda, Juan Mateo? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más? Gracias. Con gusto. Listo, entonces vamos al otro punto. Dice, dos perros tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un poste. El ángulo entre las cuerdas es bueno, no sé cuántos grados. Si el perro A ejerce una fuerza de 142 newtons y el B ejerce una fuerza de 120 newtons, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre el poste? Entonces esto lo mejor pues es mirarlo desde arriba para poder imaginarse la situación. Va a pensar que este es el poste, entonces de ahí salen dos cuerdas. Entonces hay una cuerda que, digamos, va para allá, ese es el perro A, y entonces se le está aplicando una fuerza A sobre esa cuerda, y hay otra cuerda que va en otra dirección, digamos así, está la fuerza B, del perro B, y nos están diciendo cuánto es el ángulo entre estas dos, ¿cierto? Entonces nos dieron este ángulo teta. Y nos están preguntando la fuerza total, la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, como nos toca sumar esto por componentes, nos toca descomponerlos de acuerdo a un sistema coordenado. Y entonces ahí ustedes pues tienen que escoger cuál es el sistema. El más sencillo que me parece a mí sería pues coger un sistema en donde una de las dos fuerzas sea completamente pues en una dirección de los ejes. Y con eso yo ya sé cuál es el ángulo de la otra. Si yo por ejemplo escogiera un eje digamos, no sé, un eje que fuera como así, no, pero ese lo estoy cogiendo bonito. Si yo cogiera un eje así torcido, raro, pues entonces las dos fuerzas harían ángulos con mis ejes y me complico la vida. Entonces yo prefiero escoger un sistema en donde una de las fuerzas haga ángulo cero y con eso pues, sé cuál es el ángulo de la otra fuerza. Y pues ya con esto es fácil hacerlo. Este es mi X, este es mi Y, porque entonces lo que yo necesito es sacar la fuerza en X total, la fuerza en Y total, y con esto la magnitud de la fuerza neta sería pues Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Sí, una suma de vectores, como siempre hemos hecho. Entonces aquí ya podemos ver nosotros que la componente en el eje X sería FA sin descomponerla, porque ya la pusimos sobre el eje X de nuestros ejes, más la componente en el eje X de FB, esta componente horizontal. Entonces eso nos daría FB, y como es la adyacente, es esta misma, como es la adyacente, entonces sería pues por coseno de teta. De la misma manera, la componente en el eje Y sería solamente esta, ¿sí o no? Entonces sería menos FB por seno de teta, donde teta es el ángulo que nos dieron, y pues ya simplemente reemplazar y calcular esto. Entonces aquí lo más importante era simplemente cómo escoger bien los ejes, para no poder utilizar esos ángulos que nos dieron. ¿Alguna pregunta en este problema? Profe, una pregunta. ¿FB qué sería? FB es la magnitud de la fuerza del perro B. Ok, listo. Vale, gracias, profe. Ajá. FA es la fuerza del perro A, FB es la fuerza del perro E, aunque puede ser perras también, no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos. De los que le salieron, creo que nadie hizo este ejercicio. Tal vez les costó fue lo de cómo pintarlo, cómo ubicarlo. Pues digamos, la idea es que quede esto. Bueno, sigue este. En el sistema que se muestra la figura nos dan los dos ángulos, la masa nos la dan. Nos preguntan cuánto vale la tensión 1 en newtons. Es muy parecido a uno que hicimos en clase, que tenía un anillito del semáforo, si lo recuerdan. Entonces nos preguntan T1 cuánto vale.
En general tenemos como tres incógnitas, ¿cierto? T1, T2 y T3. Si hacemos el diagrama de fuerzas en el anillito, acá, ahí tendríamos una tensión 2, vamos a llamar, bueno, ahí está T3, ni siquiera sé para qué la dibujo. Tenemos la tensión 3, tenemos una tensión 1 que va para allá, y tenemos una tensión 2 que va para acá. Entonces, si hacemos un sistema de coordenadas ahí, en esa zona, y descomponemos en esa zona, entonces nos daría sumatoria de fuerzas en el eje X. Bueno, este será el mismo ángulo θ1, este es el mismo ángulo θ2, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, todo esto está quieto, o sea, la masa por la aceleración vale 0, entonces todo esto vale 0. Es igual, sería T3 por coseno de θ2 menos T1 por coseno de θ1. Y pues bueno, de nuevo lo vuelvo a escribir, todo esto es igual a 0. Entonces, aquí es una ecuación con dos incógnitas porque T3 y T1 no lo conocemos, los ángulos sí, pero entonces no nos alcanza porque tenemos dos incógnitas. Y la que estamos buscando realmente es T1, ¿no? En este problema. Entonces, nos hace falta información. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, para ese mismo anillito. En el eje Y tendríamos T1 va hacia arriba, T3 va hacia arriba, sus componentes van hacia arriba, ¿cierto? Y T2 va hacia abajo. Entonces, tendríamos T1 por seno de θ1 más T2, perdón, T3 por seno de θ2 menos T2 igual 0. Entonces, listo, ya metimos otra ecuación, pero resulta que ahora metimos otra incógnita, que es T2. Entonces tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, todavía no podemos resolver. Entonces ahora nos toca pasarnos a otro cuerpo, que es la masa M. Vamos a hacer el diagrama de fuerza sobre la masa M. Su diagrama de cuerpo libre pues sería T2 hacia arriba, porque esa cuerda lo está alando hacia arriba, y su peso hacia abajo, mg. Entonces para este cuerpo tendríamos simplemente T2 menos mg igual 0, porque no está acelerado. Y entonces aquí ya tenemos T2. Entonces mire que esta más esta son tres ecuaciones, y tenemos tres incógnitas, son lineales, entonces las podemos resolver. Entonces de aquí sale cuánto vale T2, y como aquí ya tenemos T2, tenemos este término, y entonces ya podemos de esto despejar, de estas dos ecuaciones, despejar T1. Podríamos, por ejemplo, de la ecuación de arriba despejar T3. Entonces T3 es igual a T1 por coseno de θ1 sobre coseno de θ2. Y pues ustedes le meten valores, ¿no? θ1 es no sé cuánto, θ2 es no sé cuánto, entonces aquí le da que T3 es T1 por un número. Y luego reemplazan este T3 acá. Y pues ya tienen todo y pueden despejar T1. De ahí sale el T1. Entonces, digamos que en este punto, como lo hicimos en clase en el ejemplo, la idea es, nos podemos parar en diferentes puntos para poder sacar ecuaciones a partir de la segunda ley de Newton para poder resolver nuestro sistema. ¿Alguna pregunta de este desarrollo? Profe, la verdad no me quedó claro cómo que dijiste que reemplazar en T1, o sea, no entendí cómo uno llega al final de la respuesta. Bueno, entonces hagámoslo completo. Entonces, mira, tú tienes aquí T2, ¿cierto? Entonces T2 sería Sí. entonces le damos de valores. Esto sería 150, y voy a poner G como 10, pero recuerden que siempre es 9.81. Entonces por 10, entonces T2 me da 1500. ¿Listo? T2 me da 1500. Ahora voy a coger esta ecuación 1 y esta ecuación 2 y le voy a meter valores para que nos queden puros números. Entonces, esta ecuación 1 es T3, que no la conocemos, por coseno de θ2, pero coseno de θ2 es coseno de 50. Voy a calcularlo. Y ustedes pues también si quieren háganlo para que podamos verificar que lo estamos haciendo bien. 50 coseno me da 0.64, entonces esto me da 0.64 menos T1 por coseno de θ1, que es 0.87, igual 0. O sea, mira que de acá tú tienes que T3 es igual a T1, porque lo pasé a sumar, por 0.87 sobre 0.64, entonces 0.87 sobre 0.64 es igual, y esto me da
1.36. Entonces, T1 por 1.36. Esto es igual a T3. Listo. Y ahora yo puedo meter este T3 aquí, en esta ecuación. Entonces vamos a utilizar la ecuación 2. Entonces la ecuación 2 dice T1 por seno de teta 1, o sea, seno de 30, entonces eso me da 0.5 por 0.5, más T3 por seno de teta 2, pero recordemos que T3 es todo esto. Entonces T3 es T1 por 1.36 por seno de teta 2, que es seno de 50. A 0.77. Menos T2, y T2 nos había dado 1500. Entonces esto va a 0. Entonces mira que ahí tú puedes despejar T1, ¿cierto? Entonces daría 0.77 por 1.36 igual, más 0.5 igual, esto era menos 1, y esto por 1500, y entonces al final, esto nos da, y hay que tener cuidado porque esta masa está en gramos, ¿no? Entonces realmente esta masa, esto está en gramos, toca pasarlo a kilogramos, o sea, esto nos da por 1.5. Entonces espérense porque aquí yo cometí un error, entonces debo dividir por 1000. Listo. Y entonces me da, despejándolo de esta ecuación que son puros números, me da que T1 es igual a 0.969. 969. Recordemos que yo utilicé E igual a 10, ¿no? Pero es 9.88. Entonces, pues es básicamente este número. ¿Sí? Y ya. Ahora sí, Alison, Daniela. Sí, profe, ya vale, muchas gracias. Listo. Siguiente. Un bote de 1500 kilogramos de masa acelera a una razón de 0.6 metros sobre segundo cuadrado. O sea que ahí nos dieron la aceleración y la masa. La aceleración es esta, las unidades son metros sobre segundo cuadrado, y aquí tenemos nuestra masa. Entonces nos dieron la aceleración neta, ¿listo? O sea, nos están dando esa aceleración total, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración total. El bote se impulsa con la fuerza que el viento hace sobre sus velas, y siente además una fuerza de rozamiento con el agua de 600 newtons. ¿Cuánto vale la fuerza que siente el bote debido al viento? Entonces, digamos, si el bote va para la derecha, nos están diciendo que el viento lo está empujando con una fuerza del viento, pero que hacia atrás hay una fuerza que es como de rozamiento con el río. ¿Listo? Entonces nos preguntan cuánto vale esto. ¿Cómo se hace? Pues aplicamos la segunda ley de Newton, porque sabemos que la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza total, que es la fuerza del viento menos la fuerza de rozamiento, eso tiene que ser la masa por la aceleración total, que ya nos la dieron. Masa por aceleración total. Entonces la fuerza del viento va a ser masa por aceleración total más fuerza de rozamiento, que sería 1500 por 0.6, ¿sí? Masa por aceleración total, más la fuerza de rozamiento, que es 600. Ya tuvimos en cuenta aquí el signo de la fuerza de rozamiento, entonces aquí hay que poner otra vez un menos. Y esto nos daría, entonces, 1500 por 0.6 más 600 nos va a dar 1500. Y listo. Aplicar la segunda ley de Newton teniendo en cuenta las dos fuerzas. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Y había que hemos hecho varias veces este tipo de problemas en clase, en donde les piden a ustedes la fuerza de reacción, pero genérica, la ecuación que les da genérica para la fuerza de reacción. También quiero decirles que cuando ustedes vean, por ejemplo, problemas donde por aquí haya como masa restando, ya sospechen de esos puntos, porque eso implicaría que, por ejemplo, en ese caso, si las masas son iguales, pues la fuerza de reacción sería infinita, que eso no tiene sentido.
Entonces uno normalmente busca cosas donde estén las masas sumadas o algo así, ¿sí? Como la B o la D, pero pues eso no quita que sean las otras proporciones. Entonces lo que nos pide la fuerza de reacción, entonces como siempre lo que tenemos que hacer es un diagrama de fuerzas sobre cada uno de ellos. Pues sobre este tenemos una normal, tenemos un peso, tenemos la fuerza de F que iría hacia la derecha y tenemos la reacción que iría hacia la izquierda, porque el cuerpo de masa M minúscula empuja hacia atrás al cuerpo de masa M mayúscula, ¿sí? Esa es como la dirección de la normal que le hace M minúscula a M mayúscula. Sobre el otro cuerpo tendríamos la normal de esta masa M, su peso. En este caso, digamos, nuestras normales no nos interesa porque no hay fricción todavía. Y si este de masa M minúscula hace una reacción hacia atrás al de masa M mayúscula, el de masa M mayúscula le hace una reacción hacia adelante al de M minúscula. Entonces tendríamos esto así. O sea que esta R y esta R pues es un par de acción-reacción. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces hacemos simplemente sumatoria de fuerzas, ¿no? Pues para el cuerpo lo va a hacer amarillo. Para el cuerpo de masa M minúscula, la vamos a hacer en dirección horizontal nomás, la vertical no nos interesa. Tendríamos sumatoria de fuerzas en el eje X. Es igual a la masa de él por la aceleración total. Los dos van a la misma aceleración porque están en contacto. Masa por aceleración total es igual a R. Entonces ahí, digamos, ya tenemos nuestra fuerza de reacción, pero no conocemos la aceleración total. Entonces aquí hay dos incógnitas, la aceleración total y la R. Entonces vamos a irnos al otro cuerpo. Si yo hago la sumatoria de fuerzas sobre el otro cuerpo, sobre el de masa M mayúscula, sumatoria de fuerzas sobre el eje X sería masa de él por la misma aceleración, porque los dos están en contacto, igual a ¿qué? A la fuerza aplicada, que va hacia la derecha, menos la fuerza de reacción. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que no nos interesa es la aceleración. Las incógnitas son A y R. Lo que no nos interesa es la aceleración, lo que sí nos interesa es R. Entonces voy a despejar la aceleración de acá. La aceleración es igual a R sobre M. Y esto lo voy a meter acá. Entonces me daría M por aceleración, que es R sobre M, es igual a F menos R. Recordemos que estamos buscando R, ¿cierto? Entonces va a pasar a sumar este término. Me daría M mayúscula sobre M minúscula por R. Y este pasa a sumar, entonces más R igual a la fuerza aplicada. Y en este término pues puedo factorizar la R. Sería R factor de M sobre M más 1. Y esto se podrá reescribir como R factor de M más M sobre M, aplicando esto a la suma. Esto es igual a F, y con esto ya puedo despejar mi R, mi fuerza de reacción. Sería la fuerza total, paso este a multiplicar, y los otros de arriba a dividir, por M sobre M más M. Y esa sería mi fuerza de reacción, o sea que la respuesta es la D. ¿Alguna pregunta? Listo, yo espero más o menos 10 segundos para que me digan, y si no, pues sigo porque imagino que no hay. Si no les sirve el micrófono, la pueden escribir en el chat también. Listo. Y ahí ya terminamos. Entonces, estos fueron los ejercicios más difíciles estadísticamente para todos, y ahí queda la explicación. Entonces, espero que les haya servido pues esto, y vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, antes de seguir, ¿este tipo de realimentaciones sí les sirve? ¿Si es bueno que las sigamos haciendo o no? Porque no sé si de verdad les sirve. ¿Alguno entendió más el problema o les da igual? Sí, profe, a mí me parece que sí sirven. O no, pues en mi opinión, a mí me funciona saber Bueno, si me quedo. listo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir viendo casos de fuerzas especiales ahora.
Y esas fuerzas, vamos a empezar, acá vamos a continuar con una que es muy famosa, que es la fuerza de rozamiento. Entonces, espérense, me voy hasta la ubicación, esa la tengo en esta presentación. Porque digamos que en la práctica obviamente todas las cosas tienen rozamiento. Entonces ahora vamos a empezar con esto que es la fuerza de rozamiento. Cuando ustedes tratan de mover algo, o cuando ustedes, por ejemplo, lanzan algo en la realidad, pues normalmente las cosas se van a frenar. Que por eso era que se pensaba en la antigüedad que el estado natural de las cosas era quedarse quieto, siendo que pues, el principio de la inercia nos dice a nosotros que las cosas tienden a estarse quietas o moverse a velocidad constante, a menos que actúe una fuerza sobre ellas. Entonces el rozamiento lo que hace es como disipar la energía, sacar la energía de nuestro sistema y hace que pues precisamente digamos en estos ejemplos mecánicos, pues entonces las cosas se queden quietas. Es una fuerza que se opone al movimiento, aunque hay que tener cuidado porque no quiere decir eso que siempre, siempre, siempre va hacia atrás del movimiento. Si ustedes piensan, por ejemplo, cuando ustedes caminan, cuando ustedes están caminando, el rozamiento hacia dónde va, por ejemplo. Digamos que este es su zapato. Entonces, ustedes cuando están caminando, tratan de hacer que sus pies vayan hacia atrás, ¿cierto? Y como tratan de hacer que sus pies se deslicen hacia atrás en el piso, el rozamiento, entonces tiende a ir hacia adelante. O sea que ustedes caminan es gracias al rozamiento, porque el rozamiento es el que les hace la fuerza hacia adelante a ustedes. ¿Bien? Porque ustedes, si ustedes lo que tratan de hacer es mover sus pies hacia adelante, pues el rozamiento entonces va a ir hacia atrás, o sea que su cuerpo se va a mover hacia atrás. Y por eso también cuando el sistema, digamos, el piso es muy, muy liso, o estamos en algo muy, muy liso, pues entonces tratamos de mover nuestros pies hacia atrás, pero como casi no hay fricción, pues no aparece esta fuerza hacia adelante y no nos podemos desplazar. Entonces hay que tener cuidado porque el rozamiento se opone localmente al punto donde se está tratando de desplazar las cosas. O sea, si yo miro el puntico aquí de contacto, este puntico tiende a irse hacia atrás, entonces el rozamiento va hacia adelante. Pero no quiere decir que el cuerpo como tal sienta una fuerza hacia atrás. Si ven que en el caso de la caminada la fuerza es hacia adelante, igual pasa por ejemplo con un carro. ¿Sí? Entonces la llanta está girando así, localmente acá, este puntico se está moviendo hacia atrás, entonces el rozamiento con el piso le está haciendo una fuerza hacia adelante y por eso es que anda hacia adelante el carro. Entonces es algo que uno siempre se imagina que el rozamiento hacia atrás. Aquí lo que pasa es que sobre la ventana y en los vidrios del carro y todo eso, pues va a haber una fuerza de fricción con el aire que va a tratar de detener el carro, ¿sí? Entonces hay que tener, digamos, un poquito de cuidado cuando uno piensa en hacia dónde va la fuerza de rozamiento en todos estos movimientos, porque localmente el rozamiento simplemente se va a oponer al movimiento relativo. Si este punto tiende a ir hacia atrás, el rozamiento va a ir hacia adelante, ¿sí? Y si uno hace reversa, pues es lo contrario. Entonces el punto localmente tendrá que ir hacia adelante, entonces la fuerza tendería a ir hacia atrás. Entonces recuerden, el rozamiento siempre se opone al desplazamiento local de ese cuerpo, localmente, ahí en el punto de contacto, eso es lo que quiero decir. Entonces ahora como vamos a hablar ahora sí de cosas más naturales, como cosas rígidas y sólidas, entonces digamos que yo le aplico una fuerza a esta caneca, entonces esa caneca, como va a tender a desplazarse en este punto de contacto hacia adelante respecto al piso, pues va a sentir una fuerza de rozamiento hacia atrás. Y hay dos tipos de rozamiento, hay que tener cuidado. Ustedes han visto que, por ejemplo, cuando van a empujar en una mesa muy pesada, si ustedes le empiezan a hacer un poquito de fuerza, eso no se mueve. Y si le hacen un poquito más fuerza, eso no se mueve todavía, no se mueve todavía, no se mueve todavía, hasta que llega un punto en que se empieza a mover. Entonces, hay dos tipos de rozamiento. Hay un rozamiento que se llama el rozamiento estático, en donde esta fuerza de fricción, de rozamiento estático, siempre va a ser menor o igual, vamos a decirlo por ahora, como una fuerza máxima de rozamiento. Entonces, le hacen poquita fuerza y él responde con poquita fuerza. O sea, la sumatoria de fuerza les da cero y por eso no se mueve. Le hacen un poquito más de fuerza a la mesa, él responde con un poquito más de fuerza, la sumatoria sigue siendo cero. Hasta que se igualan. En el momento en que se igualan estos dos, llegamos a un límite en el que ya el rozamiento estático no puede soportar la fuerza que estamos haciendo y es cuando se va a empezar a mover la mesa. Y entonces ahí viene otro punto clave.
cuando ustedes les digan cuál es la fuerza máxima o mínima para que se empiece a mover, cuánto es el ángulo mínimo para que empiece a deslizarse. O sea, ahí estamos hablando que todavía está quieto. Estamos diciendo que todavía está en ese punto de rozamiento estático, ¿sí? Y entonces les están pidiendo a usted en esta desigualdad que utilicen la igualdad. Cuando ustedes hacen la igualdad, están en el punto en el que las cosas se van a empezar a mover. Y eso también es importante tenerlo claro. Entonces ustedes recuerden que la fuerza estática de rozamiento no es una sola, es todo un rango, porque es una desigualdad. Y cuando uno le pone la igualdad, lo que quiere decir es que estamos justo en el momento en que empezaría a moverse. Todavía no se está moviendo, ese es el momento ese es como el punto crítico que divide cuando las cosas están quietas o cuando las cosas empiezan a mover. Entonces es muy importante eso. Y ya cuando se empiezan a mover las cosas, se le llama rozamiento dinámico. Y entonces a uno ahí en el dinámico, uno ahí sí le pone una K o una D de dinámico, porque hay movimiento simplemente, una K de kinetic, y a esto sí le pone una igualdad, eso no tiene menor o igual, y eso lo llamamos, pues, bueno, un coeficiente de rozamiento cinético por la normal. A esto se le pone el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Entonces son diferentes estos dos coeficientes. Normalmente este es más grande que este, ustedes también se pueden haber dado cuenta, de pronto de su experiencia, que muchas veces empezar a mover algo es más difícil, pero una vez se está moviendo es más fácil, ¿cierto? Es como cuando uno está recién levantado. Empezarse a mover es re difícil, pero ya cuando uno empieza a moverse y a arrancar todo, pues ya es más sencillo. Entonces, ahí tienen ustedes esas dos diferencias. Recuerden que el rozamiento estático es como una desigualdad, un intervalo, ¿sí? Eso es lo que tenemos, el rozamiento estático. Solamente le ponemos la igualdad cuando estamos hablando del valor máximo, que implica el umbral en donde empezaría a moverse, pero todavía está quieto. ¿Sí? Es como un punto de separación. Y ya cuando empieza a moverse, cuando las cosas ya se están moviendo, estamos hablando de rozamiento dinámico. Y esos dos coeficientes, μs y μk, normalmente son diferentes. Uno lo que tiene es que estos dos son diferentes, y eso representa precisamente que es más fácil que las cosas se mantengan ya en movimiento, ya manteniendo uno empujando la caja, que empezar a moverla. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pilas. Primero que todo, el rozamiento se opone localmente en el punto de contacto al desplazamiento relativo. Entonces ustedes tienen que pensar es hacia dónde se moverían las cosas, ¿sí? Y el rozamiento lo pintan en la dirección contraria. Segundo, hay dos tipos de rozamiento, estático y dinámico. El estático es que las cosas todavía no se están moviendo, están quietas, masa por aceleración igual 0 porque no hay aceleración. ¿Bien? Y es todo un rango de valores hasta que llega a su valor máximo, que es μ por n, μs por n. Cuando llega a ese valor máximo, cuando ponemos la igualdad, estamos en el umbral en que la cosa pasa de estar completamente quieta a empezarse a deslizar. Pero todavía está quieta. Entonces nos permite sacar valores críticos, de ángulos, de masas, de cosas así. Y ya cuando se está moviendo, ya moviéndose, pasamos a otro rango digamos, de fuerza de rozamiento que se llama rozamiento dinámico, se modela igual, pero cambia el coeficiente. Normalmente el coeficiente de rozamiento dinámico es más pequeño que el coeficiente de rozamiento estático. Y esos coeficientes de rozamiento dependen de las superficies. Entonces, si yo pongo caucho contra pavimento, es diferente a poner caucho contra plástico y cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, esos coeficientes dependen de los materiales y como de la geometría también localmente. Entonces, va a depender de eso. Entonces, microscópicamente, a uno le pintan los diagramas lo más de bonitos, pero microscópicamente cuando uno mira una superficie, por más pulida que esté, siempre va a tener esas rugosidades que ustedes pueden ver a la izquierda. De hecho, allá a la derecha ustedes ven una foto de una superficie pulida, pulidísima de acero, ¿sí? Y si ustedes la aumentan, miren la escala, esto es de 1 micrómetro y 10 micrómetros. A esa escala uno puede ver pues las rugosidades, por muy pulida que esté, las rugosidades existen. Entonces ustedes microscópicamente lo que pasa es que siempre van a tener como unas pequeñas rugosidades que van a interactuar unas con otras. Entonces cuando tengamos estas rugosidades acá, ¿sí? Va a haber algunas veces, por ejemplo, que este dientecito se va a meter entre un huequito de estos y eso va a trabar el deslizamiento relativo entre esas dos superficies. Y macroscópicamente, toda esa interacción difícil que está acá porque depende de esa geometría y todo ese coso, todo eso lo caracterizamos por un solo coeficiente, que se llama μ. ¿Sí? Es la forma más sencilla de hacerlo y resulta que funciona bastante bien. Funciona bastante bien para los materiales normales. Normalmente este coeficiente de rozamiento es menor o igual que 1,
¿sí? O sea que la fuerza de fricción, independiente de cómo la escribamos, siempre es un coeficiente de rozamiento por la normal, pues la fuerza de fricción siempre va a ser menor o igual a la normal. Esto es cuando estamos hablando de rozamiento. Si ustedes hablan de pegantes, es un rozamiento súper fuerte. Si ustedes les echan pegantes, es probable que ustedes tengan mayor o igual que 1 cuando tengan adhesión. Nosotros no vamos a poner adhesión en nuestros casos, pero pues es para que tengan en cuenta que sí puede existir un coeficiente de rozamiento mayor o igual que 1, y es cuando las cosas están quedando pegadas, por ejemplo. Entonces tenemos adhesión, y bueno, realmente eso se modela de otra manera. Entonces vamos a estar casi siempre en este rango, nosotros. Entonces miren que es un modelo, ¿no? O sea, es muy difícil modelar todas estas superficies, no sé qué se llama tribología, todo el estudio de todo esto de las superficies de rozamiento. Y entonces el primer modelo que se hace es, no, pues todo ese efecto macroscópicamente lo vamos a representar en un numerito, μ, y pues vamos a ver si nos funciona. Y el modelo funciona. Esa es como la ventaja de estos modelos. Muy sencillos y funcionan. Entonces este es el origen microscópico del rozamiento. Entonces, como les venía diciendo, nosotros tenemos dos regímenes de rozamiento, uno que es el estático, las cosas todavía están quietas, aunque haya fuerza, la sumatoria de fuerzas da cero, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros estamos en un punto en el que la fuerza de fricción es menor o igual que μs por n, ¿sí? Entonces tenemos esta recta que nos va indicando simplemente que la fuerza de fricción se va adaptando a la fuerza que nosotros estamos aplicando, de tal manera que esta suma de fuerza siempre valga cero, y la cosa no se mueva, pero llega un punto en el que ya no se puede adaptar más, que es cuando llega al máximo, o sea, fuerza máxima es cuando esto vale exactamente μs por n. Y en ese punto se empieza a mover. Como ya se empieza a mover, entonces hay un punto como de ajuste que es muy corto, entonces podemos pensar que rápidamente llega a otro régimen en donde se empieza a mover, a deslizar, y entonces ahí estamos hablando de rozamiento cinético. Y es un poquito más bajito que el máximo acá, ¿sí ven? Es un poquito más bajito, porque normalmente este coeficiente de fricción cinético es más pequeño que el coeficiente de fricción estático, normalmente. Entonces es un poquito más bajito. Entonces aquí estamos, recuerden, se está moviendo, aquí está quieto. ¿Y cómo hacemos para pasar entre esas dos regiones? Precisamente este máximo es el importante, este valor. Cuando la fuerza de fricción es exactamente igual a este valor máximo, es que estamos en ese umbral en el que la cosa puede empezarse a mover. Ese es el punto clave para que recuerden. Esto solo se usa cuando uno está, la igualdad, cuando uno está hablando de que la cosa va a empezar a moverse. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, profe, no me quedó claro el tema de por qué bajó. O sea, porque si yo lo estaba ejerciendo una fuerza máxima, después de que ya la puedo mover, baja la fuerza. Digamos que tú te puedes imaginar como que inicialmente tú tienes una superficie así microscópica y tienes la otra superficie así microscópica y localmente. Entonces, cuando estás empezando a hacer fuerza para que se muevan, mira que tú tienes como zonas que encajaron, ¿cierto? Entonces esto como que tiene que levantarse un poco. Y ya cuando se empieza a mover el cuerpo, digamos que tenemos las mismas superficies, pero cuando se está moviendo el cuerpo le queda poco tiempo de que se encaje completamente. Entonces tú tienes que hacer un poquito menos de fuerza cuando las cosas se están moviendo que cuando las cosas aquí están quietas, ¿sí? Porque se pudieron asentar una sobre la otra. Puedes pensarlo un poco así. Entonces, por esa razón, mover algo al inicio cuesta más empezarlo a hacer mover que cuando ya se está moviendo. ¿Y eso cómo se simula? Diciendo que el coeficiente de fricción estático que representa esta zona es normalmente más grande que el coeficiente de fricción dinámico que representa esta zona de movimiento. Y por esa razón es que lo que se te está diciendo acá es, para que se empiece a mover, usted tiene que hacer más fuerza que cuando ya se está moviendo. Pero pues esto está muy exagerado, ¿no? Estamos hablando que el coeficiente de fricción estático puede ser 0.9 y el coeficiente de fricción cinética pues puede ser 0.85. Entonces pues esta diferencia está muy exagerada. Pero hay otros casos en donde sí puede ser que esto es 0.9 y esto puede ser 0.4. Depende de los materiales. Pero la idea es que siempre es como más fácil mantener algo moviéndose, o sea, requieres un poquito menos de fuerza que cuando estás tratando de que empiece a moverse. Entonces, de nuevo, recuerda, imagínate que vas a mover la cama.
haz la experiencia, ¿sí? Entonces, al principio cuesta como mucho que se empiece a mover, pero una vez se está moviendo es como más fácil mantenerla moviéndose. ¿Listo, David? Listo, profe. Ok. Listo, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces. Bueno, aquí está otra vez esa explicación, pero ya la dimos. Entonces ya sabemos que tenemos una fuerza de fricción estática y dinámica, o cinética también se le llama, porque hay movimiento. Este, recordar que pues, la estática es un rango, un menor o igual, y solamente le ponemos el máximo. Ahora díganme ustedes, ¿cuándo es que le ponemos el máximo? ¿Qué significa poner esa igualdad en el máximo de la fricción estática? ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a mover. Se va a empezar a mover. Muy bien. Que se va a empezar a mover. No necesariamente que ya se está moviendo, no. Es que en ese rango va a empezar a moverse. Es un umbral, ¿sí? Como es un número, es una cosa muy específica. Sabemos que antes de eso no se está moviendo, sabemos que después de eso ya se va a deslizar. Pero como estamos viendo es el paso de estático a dinámico, utilizamos todavía el estático, porque ahí todavía estamos en estático, en el umbral estático. No olviden eso, por favor. Eso casi nunca, digamos, lo tienen en cuenta, pero es muy importante porque eso es lo que permite que ustedes, por ejemplo, hay problemas, a ver, hay problemas en que ustedes les dicen lo siguiente, no sé, a ver, con un invento que sea más fácil. Por ejemplo, bueno, este es un ideal, ¿no? Entonces tenemos una cuña y tenemos aquí un bloque que está en contacto, ¿verdad? Entonces yo voy a empujar esto con una fuerza F. Y tengo dos opciones. O sea, si yo lo empujo con una fuerza F muy grande, pero muy grande esa cuña, y bueno, ese rozamiento entre la cuña y el bloque. Si yo lo empujo con una fuerza muy, muy grande, entonces el bloquecito va a empezar a moverse hacia arriba, ¿cierto? Si yo estoy empujando la cuña con una fuerza muy grande. Pero si la empujo con una cuña, con una fuerza muy pequeña, ese bloquecito va a empezar a moverse hacia abajo. O sea, o si no la empujo. Si no la empujo, pues ese bloquecito tendrá a moverse hacia abajo. Entonces, la pregunta puede ser, ¿cuánto es la fuerza máxima que puede hacer usted para que ese bloque no se vaya hacia arriba? Entonces ustedes piensan, si yo lo estoy empujando muy duro, y ese bloque se va a mover hacia arriba, entonces la fuerza de rozamiento que lo va a pintar de amarillo iría hacia abajo. Y ahí ustedes hacen toda la sumatoria de fuerzas y entonces hacen que la fuerza de fricción amarilla sea exactamente igual a μ por n, ¿sí? μ estático por n. Estamos buscando el punto en el que se va a empezar a mover, por eso le ponemos el igual. Y ahí ustedes podrían despejar cuánto es la fuerza F aplicada. Esta sería la fuerza máxima porque como pusimos en la fricción hacia abajo, estamos asumiendo que el bloque se movería hacia arriba, entonces estamos en la fuerza máxima. Pero si ustedes les preguntan cuánto es la fuerza mínima que se va a aplicar para que el bloque no se mueva hacia abajo, entonces ahí está la clave, les están diciendo, si ustedes aplican una fuerza muy chiquita, el bloque se va a empezar a mover hacia abajo, lo natural. Entonces ustedes ponen hacia dónde se movería el bloque y por lo tanto, si se va a mover hacia abajo, ustedes ponen su fuerza de fricción que ahora iría hacia arriba. Hacen otra vez sus sumatorias de fuerzas, haciendo que su fuerza esté en el umbral máximo y eso les daría la fuerza F más pequeña. ¿Cómo saben que la fuerza F es más pequeña? Porque ustedes asumieron que la fuerza de fricción iba hacia arriba, porque están asumiendo que el bloque se está moviendo hacia abajo. Entonces, este tipo de análisis son los que ustedes deben empezar a hacer. ¿Hacia dónde se movería bajo la condición que me están dando? Hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, etc. Este problema pues, es típico de acá. Vamos a hacer varios ejemplos de este estilo. Pero eso es lo que significa que ustedes utilicen este umbral, que ustedes van a ver cuántos son esos máximos y esos mínimos. Entonces vamos a aclararlo más con los ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer más ejemplos ahorita. Aquí les muestro algunos valores de coeficientes de fricción, estáticos y cinéticos. Entonces si ustedes, por ejemplo, tienen caucho o hule sobre concreto, el coeficiente de fricción estático es bastante grande, es 1, como pueden ver acá, y el cinético es más bajito, ¿sí? Si ustedes cogen acero sobre acero, pues tienen estos valores y ven que la diferencia puede ser importante, ¿no?, entre los dos. Vidrio sobre vidrio, entonces estático es bien grande, cinético es más pequeño. Pero es que a veces uno mete un vaso de vidrio entre otro vaso de vidrio
y eso es muy difícil sacarlos después. Pero además si están húmedos, también es peor porque el agua genera succión, ¿no? Entonces es más complicado. Madera encerada sobre nieve seca. ¿Ustedes qué creen que significa que pongan aquí una raya? Madera encerada es una madera muy lisa y la pone sobre nieve. Entonces esto puede ser que vale 0 o que vale infinito. Si ustedes se fijan en el coeficiente de fricción cinético, es muy bajito. Entonces probablemente esto lo que está demostrando es que eso prácticamente no tiene fricción, ¿sí? Se desliza muy, muy fácilmente. Y bueno, ahí está. Diferentes coeficientes de fricción para que vean los diferentes valores, pero va a depender completamente de las superficies. Ustedes van a hacer un laboratorio para medir este tipo de coeficientes. Entonces van a conseguir una tabla, después les mandamos las instrucciones, van a conseguir una tabla o alguna superficie relativamente larga, van a poner ya sea su celular o algún cuerpo con el celular encima, y su celular, como tiene tantos sensores, va a poder medir aceleraciones. Entonces ustedes van a ir subiendo, la primera parte del experimento es van a ir subiendo esa tabla, la van a ir inclinando hasta que llega al punto en que empieza a deslizar ese cuerpo sobre la tabla. En ese punto, ustedes con el celular van a poder medir la aceleración de su cuerpo, van a poder medir el ángulo de inclinación y con eso van a poder sacar el coeficiente de fricción estática y cinética también. Entonces, ese va a ser el experimento que van a hacer después. No es... Se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer grabando el video y analizándolo con tracker para ver cuándo hay movimiento, o la otra con los sensores del celular. Y como queremos que se vuelvan unos duros manejando todas estas herramientas y que sepan manejar su celular, no solo para echar selfies, entonces lo vamos a hacer con el celular, para que aprendan a manejar también los sensores del celular. Después les mandaremos esas guías. Bueno, entonces ahí vienen varios ejercicios. Yo quisiera, bueno, vamos a mirar el de abajo, porque tiene los dibujitos. ¿Ustedes cómo creen que es más fácil que la persona impulse, la persona de saco verde impulse a la persona de saco naranja? ¿En la forma A o en la forma B? Ya asumamos que hay fricción entre no sé, la tabla y la nieve. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál le harían ustedes? Yo la ve. No ve. La B, ¿cierto? La B sería lo normal, y si se dan cuenta, cuando uno hace el diagrama de fuerza sobre la persona de naranja, diagrama de fuerzas en la A sería esta fuerza F que le están aplicando, una normal que va hacia arriba y un peso. Pero además hay una fricción que es cinética porque está deslizando, ¿cierto? Entonces si se dan cuenta, vamos a mirar acá, vamos a suponer que aquí hay este ángulo que nos dieron. Si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje vertical, a ver, y en el eje horizontal tendríamos F menos fuerza de fricción va a ser igual a la masa por la aceleración de la persona. Listo. O sea que la fuerza que la persona tiene que hacer, pues es la masa por la aceleración más la fricción. Y si lo hacemos en dirección vertical, que es la que me interesa, normal menos F por seno del ángulo menos mg, y esto es igual a 0 porque esta persona no se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. O sea que la normal, en este primer caso, la normal, voy a dar esto un poquito, la normal sería igual a la fuerza por el seno del ángulo más mg. Entonces la normal es grande, ¿sí? La normal es grande porque las dos se están sumando, esas dos componentes, y por lo tanto la fuerza de fricción también es grande. Si nos vamos al segundo caso, el diagrama de fuerzas aquí sería, pues, otra vez la normal. Tendríamos ahora nuestra fuerza F así, con este ángulo acá, el peso y la fricción. Entonces la sumatoria en dirección vertical nos daría N más F por seno de teta menos mg igual 0. Entonces miren que ahora la normal es más pequeña, es mg
menos F por seno de teta. Y como la fuerza normal ahora es más pequeña, miren que antes la normal nos dio con suma y ahora nos dio con resta. Como ahora la fuerza normal es más pequeña, entonces la fricción va a ser más pequeña. Entonces va a ser mucho más sencillo moverla en el caso B que en el caso A. Entonces por experiencia uno lo haría como en el caso B y uno también puede demostrar el por qué. Este es parecido al experimento que les decía a ustedes para medir el coeficiente de fricción estático. Entonces ustedes pueden hacer este experimento, ponen una moneda sobre la carátula de un libro que tiene fricción y ustedes empiezan a levantar lentamente esa carátula, muy lentamente, ¿sí? Entonces al hacerlo lentamente ustedes se van a dar cuenta que la moneda no desliza inmediatamente, sino que desliza solamente cuando hay cierto ángulo, acá. Cuando hay cierto ángulo, la moneda ahí empieza a deslizar. Entonces la pregunta sería, ¿será que yo puedo relacionar de alguna manera ese ángulo con el coeficiente de fricción entre esas dos superficies? Y pues la respuesta es sí. Entonces vamos ahí al diagrama de la izquierda. Ahí está nuestro sistema coordenado, están nuestras fuerzas. Y recordemos que estamos buscando el umbral donde empezaría a deslizarse, pero todavía es estático todo. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en los ejes torcidos, y si hacemos eso, miren lo que vamos a obtener. Si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, bueno, en el eje Y primero. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y nos daría esta normal, ¿cierto? Bueno, la tiene mayúscula, puse minúscula, menos esta componente en esta dirección del peso, que sería menos mg por coseno de teta. Y como como la moneda todavía está quieta, entonces esto es igual a 0. Esto implica entonces que ya tenemos la normal, ¿cierto? La normal es mg sobre coseno de teta. Listo. Y ahora sumatoria de fuerzas en el eje Y. Perdón, en el eje X. Entonces en el eje X tendríamos esta componente del peso que va hacia la dirección positiva de ese eje X. Profe, ¿no quedaría n igual mg por coseno? ¡Ay, sí, señor! Sí, señor. Tiene toda la razón. Gracias. Esperen, lo ponemos. Mg por coseno. Bueno, tenemos ahí. Muchas gracias. Entonces en el eje X tendríamos mg por seno de teta, que es esta componente, menos la fuerza de fricción. De nuevo, como estamos, ¿por qué la pusimos hacia arriba? Cuando estamos levantando este libro, cuando estamos haciendo este movimiento, esta moneda tendería a moverse hacia allá, ¿cierto? Y por lo tanto la fuerza de fricción pues tiene que ir para el otro lado. Ustedes siempre tienen que imaginarse hacia dónde se movería. Entonces la fuerza de fricción iría hacia arriba, porque ya tendría a moverse hacia abajo. Entonces le ponemos menos la fuerza de fricción. Y esto nos da 0, porque todavía estamos en el punto en el que queremos que no se esté moviendo, que tenga la aceleración nula. Y aquí, ustedes primero escriben la fuerza de fricción, aquí es donde ustedes dicen, bueno, la fuerza de fricción la voy a igualar al coeficiente de fricción estático por la normal, y al hacer esto están diciendo, estoy buscando este ángulo en donde empezaría a deslizarse, porque le pusieron aquí el igual. Entonces vamos a volverlo a escribir, esto sería mg seno de teta menos coeficiente de fricción estática por la normal. Listo, entonces vamos a reemplazar. Entonces tendríamos mg por seno de teta menos coeficiente de fricción estática por la normal, pero la normal era mg por coseno de teta, y todo esto nos vale 0. Recuerden que estamos despejando el ángulo, ¿no? Entonces voy a pasar este término a sumar, entonces me daría mg por seno de teta es igual a mu s por mg por coseno de teta, las masas se me van, las g se me van, paso a dividir este coseno de teta, y miren lo que nos dio, seno de teta sobre coseno de teta igual a mu sub s. O sea que mu sub s es igual a la tangente del ángulo. Y con eso nosotros podemos hacer el experimento. Simplemente subimos esto hasta cierto ángulo que lo vamos midiendo, y cuando empiece a moverse, ¡tin!, medimos ese ángulo en el que empezó a moverse. Metemos ese ángulo acá y ya tenemos nuestro coeficiente de fricción. Entonces es muy sencillo, ¿no? Coeficiente de fricción estática. Es muy sencillo.
¿Qué harían ustedes para medir el coeficiente de fricción cinemática? ¿Qué se les ocurre? Ahí sí voy a esperar hasta que digan algo. Profe, la verdad no sé, pero cuando ya está en movimiento, pero no sé en qué punto. No, perfecto, perfecto, esa es la idea. Ya cuando está en movimiento, entonces digamos que tú podrías grabar aquí con tu celular, ¿sí? Tú podrías grabar el movimiento de la partícula, ta, 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 ta. Entonces tú en Tracker vas a poder calcular pues, la aceleración de la partícula, ¿cierto? Y con esa aceleración tú vas a poder calcularlo ya haciendo este mismo análisis, pero asumiendo que la partícula se está moviendo. Entonces esto ya no vale cero, sino que vale masa por aceleración. Lo voy a escribir aquí arriba rápidamente cómo sería eso. Pero es eso, es medirlo así. Entonces tendríamos masa por aceleración igual a mg por seno de teta menos la normal, que la normal es, bueno, menos la fricción, perdón, que sería mu k, porque ahora está moviéndose. Por la normal sigue siendo mg coseno de teta. Entonces mira que se van todas las m's, ¿sí? Y en Tracker tú puedes sacar la aceleración. Tú tienes, el ángulo debe ser constante, obviamente. Entonces tú tienes el ángulo, en Tracker, tienes esto, tienes la aceleración, tienes g, y entonces puedes sacar mu k de ahí. Entonces uno puede medir las dos cosas. ¿Cómo hacemos entonces para medir el estático? Lo vamos moviendo a poquitos hasta que encontramos el ángulo en el que empieza a deslizar y ¡pin! Ahí lo hacemos varias veces para sacar un buen promedio y sacamos la fricción estática. Y luego ya simplemente lo que hacemos es fijar un ángulo más grande que este que sacamos acá para que se deslice. Fijamos ese ángulo y la ponemos a deslizar varias veces. Entonces sacaríamos, ahí se me acaba de ocurrir cómo hacer bien la guía. Sacamos varios valores de aceleración y entonces de esta ecuación tenemos varios valores de mu k y luego sacamos pues el promedio y ya, con eso sacamos nuestras dos, nuestros dos coeficientes de fricción. Pero obviamente ese coeficiente de fricción va a ser solamente entre moneda y tapa de ese libro. Si pongo otro libro con otro material, pues va a cambiar. Pero ese sería más o menos el experimento que se haría para medir esos coeficientes. Bueno, listo. Entonces sigamos haciendo ejemplos de esta fuerza de fricción. Entonces tenemos un disco de hockey sobre un estanque congelado. Se le da una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Si el disco siempre permanece sobre hielo y se desliza 115 metros antes de llegar al reposo. O sea, tiene una velocidad inicial o una rapidez inicial. Se deslizó una distancia y se quedó quieto. Entonces tuvo que haber una fuerza que lo hizo quedar quieto. Esa fuerza pues es evidentemente la fuerza de fricción. Determina el coeficiente de fricción cinética porque como se está moviendo, entonces ahí es cinética entre el disco y el hielo. El diagrama de fuerza es normal hacia arriba, peso hacia abajo, si se está moviendo hacia la derecha, pues la fuerza de fricción va para la izquierda. Y les están ustedes pidiendo el coeficiente de fricción, ¿sí? Coeficiente de fricción cinética. Entonces hacemos lo mismo de siempre. Sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a poner los ejes normales, ¿sí? X hacia la derecha, Y hacia la izquierda, es que X hacia la derecha, Y hacia arriba, Y positivo hacia arriba, X positivo hacia la derecha. Entonces sacamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué es esto? Pero ¿por qué a veces queda tan horrible? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces esto nos daría normal hacia arriba, menos peso hacia abajo, y esto nos da 0. Y esto implica entonces que la normal es igual al peso. Listo. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, en el eje X lo único que tenemos es la fuerza de fricción que va hacia la izquierda. Entonces sería menos fuerza de fricción cinética. Y esto va a ser masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Y por qué no le pongo 0? Porque como nos están diciendo que él arranca con una rapidez y termina en 0, pues tiene que haber una aceleración que cambió ese valor. Entonces por eso no puede ser igual a 0, sino masa por aceleración. Recordemos que la fuerza de fricción cinética es así, siempre es mu k por la normal. Entonces reemplazamos, esto nos daría menos mu k por la normal, es igual a masa por aceleración. Opa,
Y la normal ya habíamos dicho que era el peso. Entonces, menos mu k por mg igual a masa por aceleración. Se va esto con esto. Y entonces finalmente de aquí hemos obtenido que mu k es igual a menos aceleración sobre g. Aquí simplemente pues hay que tener en cuenta que la aceleración nos tiene que dar negativa también, ¿no? Porque se está poniendo en movimiento. Y menos por menos nos va a dar más para que nos quede el mu k solito. Entonces aquí ya tenemos, digamos, nuestro problema desde el punto de vista de las leyes de Newton, pero nos falta sacar la aceleración. Entonces, ¿ustedes cómo harían utilizando esa información del problema para sacar la aceleración del cuerpo? Y me quedo esperando que me digan. ¿Qué dicen? Pues cojo a alguien al azar para preguntarle. Profe, ahí en el chat respondió alguien. Ay, gracias. Vamos a mirar. Despejando la aceleración de la ecuación de mu k. Pero tú no conoces mu k, Alejandro. Entonces, digamos que ahí tienes dos incógnitas, mu k y a. Y entonces nos quedamos con la misma. Entonces, ¿qué más se les ocurre? A ver, Luis Ernesto Bejarano. ¿Estás ahí? David, ¿ibas a decir algo? No, profe, no. Listo, entonces Luis Ernesto, cuéntame, ¿qué se te ocurre? ¿Qué harías? ¿Qué información no hemos usado? ¿Ah? Chicos, que no me toque ponerme a empezar a sacar nota de participación, ¿no? Recuerden que aquí es para que ustedes lo que se les ocurra tienen que decir. La velocidad y el tiempo. Y el tiempo, ¿tienes tiempo? ¿Te dieron algún tiempo ahí? ¿O cómo lo sacarías, Santiago? Profe, pues se podría sacar con velocidad sobre, bueno, con la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pues nos dan la distancia también, ¿no? Que son 115 metros. Ahí podríamos hacer un tiempo. Podrían sacar el tiempo, pero estarían ignorando la aceleración. Pero es casi por ahí. Entonces no se olviden de antes de la cinemática, como tenemos un movimiento uniformemente acelerado, porque no nos dijeron que la aceleración variara. Hay varias ecuaciones en ese movimiento, ¿sí? La típica x igual a x sub 0 más b sub 0 por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad, rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Ya que tienen esta cinemática que no se les puede olvidar. Listo, Luis Ernesto, gracias por tu participación. Es lo mismo del tiempo, pero entonces vamos a mirar ahora cuál creen ustedes que sería más útil de acuerdo a los datos que nos dieron para sacar la aceleración. La primera. La primera, nos dieron distancia, lo podemos poner igual a 0, nos dieron velocidad inicial, perfecto. Y entonces con la primera tenemos distancia, pero nos queda aceleración y tiempo. Dos incógnitas, entonces tendríamos que utilizar la segunda, ¿cierto? ¿Y quién vota por la tercera? ¿Quién cree que la tercera sería útil? Que no tiene el tiempo. Profe, de pronto sí la tercera, porque solo tendríamos la incógnita de aceleración. Exacto. Entonces, no está mal utilizar la primera y entonces podría uno también despejar el tiempo de la segunda y lo mete en la primera y saca la aceleración. Eso está bien. Eso está bien. Pero la tercera, de pronto nos implica menos trabajo, porque pues tenemos todos los datos. La velocidad final sabemos que es 0, entonces 0 al cuadrado a 0.
Es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que sería 20 al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, que es 115. Entonces miren que de acá podemos sacar nuestra aceleración, ¿cierto? La despejamos de ahí. Nos da negativa. La metemos aquí en esta ecuación y con eso ya tenemos nuestro coeficiente de fricción. Entonces ustedes, para que vean este problema, también es importante para que vean ustedes que uno no puede olvidarse como de la cinemática. Todo esto está unido, ¿sí? Y entonces ahora tenemos como más herramientas para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, muy bien, gracias por la participación. Lo que les digo es, digamos que hay profes que están, y yo antes a veces también lo hacía, los obligaba, o sea, tienen que responderme esto y llenar esta encuesta, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero a veces pues eso les genera como mucho nerviosismo a ustedes. Entonces, pues digamos que no quiero ir allá, pero sí necesito que participen porque si no me toca hacerlo, para que no sea como perdido. Entonces, por favor, recuerden que, digamos, yo no les estoy diciendo, díganme exactamente la forma más correcta posible y eficiente, y si no se la saben, no digan nada, sino que les pido, díganme cómo ustedes piensan, para que tratemos entre todos de entender mejor, ¿sí? Recuerden que mi papel no es solamente regañarlos, sino mi papel es tratar de ayudarles a ustedes a que entiendan mejor estas cosas. Yo soy un facilitador. Entonces, facilítenme facilitarles, ¿sí? Algo así. Listo. Entonces ahora viene otro problema que tiene cuerdas, que tiene fuerzas externas y tiene rozamiento. Entonces aquí, bueno, tenemos un bloque de masa M2, completamente, como ustedes le llaman, teórico, el problema. Una superficie horizontal rugosa, la polea no tiene fricción, hay una fuerza externa F, les dicen que eso está deslizando y que el coeficiente de fricción es μ sub k. Entonces la pregunta para ustedes es cuánto es la aceleración. Entonces les voy a dejar haciendo esto. Yo voy a ir a recostar a la niña. Y cuando vuelva, pues me cuentan cuánto les dio y la comparamos entre ustedes. Obviamente entre ustedes también pueden hablar ahí. Y la idea pues es que me cuenten entonces cuánto les da a ustedes la aceleración. Entonces ya nos vemos.
No, profe, quito la foto. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les dio la aceleración? ¿Alguien lo terminó? ¿Y tiene algún valor? No, profe, yo solo tengo una idea. Sí. ¿Cuál idea tienes? Pues es que yo lo que hice fue que en cada objeto, cuando se le aplican todas las fuerzas, lo que resulta es la masa. La aceleración, digo. La masa por la aceleración. Sí. Sí, entonces yo lo que hice fue igualarlas y, y tratar de simplificarlo un poco para poder sacar la aceleración, pero pues no sé, no me cuadra, no me está saliendo. Bueno, entonces, pero sí, o sea, es eso. Es que es eso lo que hay que hacer, eso es verdad. Profe, Entonces, ¿cómo era, sí. Pero cómo era puede ser la es que, fórmula que relacionaba la M con la fuerza N? Perdón, ¿me repites, por favor? ¿Qué? O sea, ¿cuál era la fórmula del movimiento, o sea, de la MK con N? Se me olvidó, necesito ¿Ya? esa fórmula, creo que Mu K. se necesita. Sí, Sí, la fuerza de fricción cinética es mu sub K por la normal. listo. ah, Entonces, mira, sí, o sea, es eso. Nos paramos en cada cuerpo, hacemos sumatoria de fuerzas. Hay que tener en cuenta que por culpa de la cuerda, pues están ligadas las dos aceleraciones, son de la misma magnitud. Y si yo escojo como positivo hacia arriba para este cuerpo, ¿sí? Y positivo hacia la derecha para este cuerpo, pues las dos tienen el mismo signo también, las dos aceleraciones. Entonces, en el cuerpo uno tendríamos solamente la dirección vertical, entonces sería T menos m1g igual a m1 por aceleración. Esto quiere decir que la tensión es igual a m1 factor de g más a. Simplemente pasé a sumar este término, lo pasé a sumar al otro lado y factoricé de la masa. Entonces, del cuerpo uno tenemos la tensión. Profe, una ¿Sí? pregunta ahí. ¿Hay problema si pongo como mg menos t?
mg menos t. Entonces, en ese caso, tú estarías diciendo que para el cuerpo 1, tu positivo va hacia abajo, porque eso es lo que quiere decir que mg lo hayas puesto positivo y el t negativo. Y eso quiere decir entonces que la aceleración del cuerpo 1 es, digamos, como menos la aceleración del cuerpo 2, si cogiste positivo hacia la derecha. Porque estarías diciendo que cuando el cuerpo 2 se mueve hacia la derecha, pues el otro sube, pero como tú escogiste positivos hacia abajo, entonces eso será negativo, ¿sí? Entonces te aparecería un menos ahí metido por ahí en algún lado. Entonces no hay problema, simplemente tienes que ser consciente. ¿Sí, Santiago? Sí, gracias. Listo. Entonces, bueno, tenemos esto. En el otro cuerpo, en el cuerpo 2, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. N menos M2 por G. Todo eso vale igual a 0, ¿no? Ajá, exacto. Pero te falta sumar esta componente vertical de la La fuerza. N. Tienes, la N es una de las Ah, fuerzas. no, no, F fuerza por seno de teta. Exacto. Entonces, N más, Ah, por razón no me daba. Ah, eso, exacto. Para eso, cosas. N más fuerza seno de teta menos M2 por G igual 0. Entonces, de ahí te sale la normal, ¿sí o no? De ahí te sale que la normal es M2 por G menos fuerza por seno de teta. Entonces, de ahí nos salió la normal en el cuerpo 2. Listo. Y ahora sumatoria de fuerzas en el eje X, en este cuerpo, nos daría, hacia la derecha está la componente de la fuerza, sería fuerza por coseno de teta, menos la fricción, que es esta, que es cinética, que sería mu k por la normal, y esto nos daría la masa del cuerpo 2 por la aceleración. Entonces, la normal es todo este rollo, entonces lo reemplazamos. Profe, una pregunta, ¿y no iría la T, la de la tensión, en el eje X? Sí, profe, yo puse Menos T. fuerza, seno de También teta, tensión. menos, digo, coseno menos tensión. Me la comí, sí, tiene toda la razón. Bueno, como no quiere borrar, entonces vamos a anular esta ecuación, esto está mal. Coseno de teta menos la tensión menos y la normal ya la tenemos, que es todo este rollo. Entonces esta vaina nos daría, toca reemplazar, ¿no? Coseno de teta menos tensión menos mu k por menos por g menos f por seno de teta, y toda esta vaina es igual a m2 por aceleración. Y la tensión también ya la tenemos, ¿cierto? La tensión era igual a m1g, ¿cierto? Ya tenemos f coseno teta menos m1 por g, estoy reemplazando la tensión, menos mu k por m2 g menos f seno de teta igual a m2 por a, y de ahí ya podemos despejar la aceleración. Pasamos a dividir esta masa 2 a todo ese término que tenemos a la izquierda. Y bueno, uno puede hacer ahí algunas simplificaciones, podemos como factorizar y cosas así, pero con eso, digamos, ya hemos terminado nuestro problema, simplemente pasando allá ese m2 a dividir. Entonces, para que vean, también a veces, digamos, con esto nos va a salir un poquito más de álgebra, no es mucho. Pero pues ustedes más o menos tienen la idea, bien. Tener en cuenta lo de los signos para que las ligaduras, digamos, se respeten. Entonces yo como escogí positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha, pues cuando este se mueve hacia la derecha, este se mueve hacia arriba, entonces los signos de las dos aceleraciones son iguales. O si no, hay que tener en cuenta el signo de la ligadura. Y pues ya está. Sí, porque lo puso a 1 igual a menos a 2. Entonces esto lo puse en la pregunta que nos hicieron.
que alguien había puesto esta ecuación al contrario, los signos al contrario, M1G menos T, en vez de T menos M1. Eso implica que él coge como positivo la dirección hacia abajo. Ah, ok. Y entonces eso aparezca esta ligadura con ese signo. Porque cuando uno sube, cuando digamos el bloque 2 va hacia la derecha, el otro está subiendo. Pero por ese signo positivo hacia abajo implica que esa aceleración sería negativa. Por eso aparece ese menos. Pero será en ese caso particular. Bueno, entonces aquí ya hemos hecho un par de ejemplos de fricción y ahora vamos a introducirnos en más fuerzas. Ya hicimos la fuerza de fricción en detalle, le hemos dedicado una hora. Vamos a hablar de algunas otras fuerzas. Todas son, como saben, vienen de los orígenes microscópicos finalmente, pero es útil empezar a hablar en el efecto macroscópico esas fuerzas que son. Entonces vamos a hablar del movimiento circular uniforme otra vez. De hecho, es la que más nos interesa en este caso, y luego algunos amortiguamientos, pero la que nos interesa realmente es el movimiento circular uniforme. Ay, esto no me quedó actualizado como yo lo había actualizado. ¿Por qué no la subí? Entonces me va a saltar esto. No, voy a pasar aquí a mi computador y les voy a mostrar la versión actualizada. A ver. Ustedes me pueden confirmar si están viendo una presentación que dice movimiento circular uniforme, sistemas de referencia y así. Sí, profe. Claro. Entonces, acá lo que vamos a hacer es mezclar eso que vimos nosotros de cuando las cosas rotaban con las fuerzas. Entonces, como si ustedes recuerdan, teníamos dos aceleraciones. Cuando las cosas rotaban, teníamos dos aceleraciones que nos interesaban. La aceleración centrípeta o radial, que apuntaba hacia el centro. Y estábamos asumiendo que el radio no cambiaba, ¿no? Entonces tenemos solamente esta expresión, b al cuadrado sobre r, o r por omega al cuadrado, cualquiera de las dos. Entonces esto era lo primero que teníamos. Y tenemos también otra aceleración tangencial. El efecto de la aceleración centrípeta o radial era cambiar la dirección de la velocidad. El efecto de la tangencial era cambiar el módulo de la velocidad, su magnitud. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente estudiar estos fenómenos, pero desde el punto de vista de las fuerzas. O sea, vamos a meter las fuerzas para poder calcular esas aceleraciones. Teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta es b al cuadrado sobre r, vamos a poder explicar cómo se mueven las cosas rápidamente. Entonces aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de la fuerza centrípeta en YouTube, para que ustedes los vean. Y me dicen, por favor, si les suena bien. Esto no tiene sonido. Pero ven las imágenes moviéndose. Yo la pausé, pero ¿sí las vieron o no? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, él aquí lo que tiene es agua en el balde. Entonces, ¿por qué el agua no se cae? ¿Sí? Ese es un ejemplo de fuerza centrípeta. Él cuando dejó de moverla, pues el agua se cayó. Aquí también tenemos fuerza centrípeta dentro de una rueda, una montaña rusa. Aquí también tenemos ejemplos de fuerza centrípeta. Por eso es que la gente se mantiene con una inclinación dando vueltas en esto. Ustedes debieron haber montado alguna vez en estas cosas, o haber visto este tipo de cosas en los parques. La otra, esto es súper efectivo para dislocarles los hombros a los niños. Mala idea hacer esto muchas veces. La otra pues es con este yo-yo, entonces ponemos a rotarlo, ¿cierto? Fuerza centrípeta lo está haciendo rotar. Es una estación espacial, también se está haciendo rotar un cuerpo. Y hice dos experimentos para que la gente los analice. Entonces, también, por ejemplo, tenemos fuerza centrípeta acá, haciendo que precisamente los planetas giren alrededor del Sol y no se vayan, pero esa fuerza pues, es la gravedad. Entonces miren que aquí también es importante empezar a ver quién es la que causa la fuerza centrípeta. No la vamos a llamar simplemente fuerza centrípeta,
sino cuál es el causante de esa fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, cuando la persona está en esta montaña rusa, recuerden que la fuerza centrípeta apunta hacia el centro del círculo. Entonces, cuando estamos dando el círculo, la fuerza que está apuntando hacia el centro del círculo es la fuerza normal que nos hace esta superficie. Entonces, en este caso, la fuerza centrípeta, en este caso, es la normal. Vamos a mirar en los otros casos cuál será. Acá, ¿cuál será la causante de la fuerza centrípeta? O sea, miren que ellos están rotando alrededor de este círculo, o sea que el centro del círculo va hacia acá. ¿Cuál será la fuerza que tiene componente que va en esa dirección? La tensión. La tensión, exacto. Entonces la tensión va en diagonal, tiene una componente vertical que va como contra el peso, pero tiene una componente horizontal que es precisamente la que va hacia el centro. Entonces la tensión es la que está haciendo que las personas estén rotando acá. Entonces, si ven, dependiendo del problema, no identificando quién es la fuerza centrípeta. Y la gente, cuando está sentada en esta silla, siente que ellos tienden a salirse. Entonces sienten algo llamado fuerza centrífuga, pero es una fuerza de mentiras porque ellos están en un sistema no inercial. Porque la... ¿De qué? O sea, Acá, ¿quién está haciendo la centrípeta para que ella gire? los brazos. Los brazos, y por eso es que eso está concentrado todo esto en los hombros. Y yo ya conozco varios casos, un profesor en Francia que le ha zafado el hombro a su hijo 2 veces. Una vez se le zafa el hombro, ya queda débil, se lo puede zafar más fácil después. Hay que tener cuidado. Acá, ¿quién está dando la fuerza centrípeta para que esto gire? Acá también era la tensión, ¿no? La cuerdita que estaba ahí. Entonces uno siempre tiene que pensar es qué es lo que está haciendo que la cosa gire, o sea, cuál es la fuerza que va hacia el centro del círculo. Siempre, siempre, siempre que algo esté girando hay fuerza centrípeta, siempre. En este caso sería pues como la tensión que se transmite hacia el centro de este círculo. Pero siempre que algo gire, tiene que haber una fuerza centrípeta. No puede no existir fuerza centrípeta porque si no, no giraría. No cambiaría la dirección de su velocidad. ¿Cuál será la fuerza centrípeta aquí que hace girar los La gravedad. La fuerza de gravedad, muy bien. Profe, Entonces, pero una ¿sí? pregunta. O sea, en el caso de, por ejemplo, las que cuando la fuerza centrípeta es la tensión. eh, es que no sé cómo planteármela, porque, digamos, yo puedo decir que simplemente es algo que lo mantiene, pero no que esté ejerciendo fuerza. O es que no sé, es que Sí, tú lo que puedes pensar es que, por ejemplo, la tensión, ya vamos a mirar unos ejemplos más dibujaditos, pero por ejemplo, la tensión cuando tú estás girando con una cuerda, una piedra, la tensión es la que está apuntando hacia el centro del círculo, pero el efecto físico es que la tensión es la que está cambiando la dirección de la velocidad. Entonces, por eso es que gira. Entonces, piénsalo más bien es cuál será la fuerza o la componente de la fuerza que está haciendo que mi velocidad cambie y por lo tanto esto gire. Entonces, simplemente es eso. Y lo que vamos a hacer es que la sumatoria, vamos a hacer en estos problemas es que vamos a coger 2 direcciones. Una dirección que va hacia el centro y una dirección perpendicular a esa. Y siempre vamos a decir la sumatoria de todas las fuerzas que vayan a va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Eso es lo que vamos a decir. Entonces, tú lo que tienes que hacer en tus problemas es identificar cuáles fuerzas van hacia el centro. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, aquí es la gravedad. Entonces, si yo, por ejemplo, parara aquí pues yo hiciera una sumatoria de fuerzas, yo aquí tendría simplemente la fuerza de gravedad que va hacia el centro, pues el centro de masa del Sol y este planeta, que es básicamente el centro del Sol. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en dirección radial, solo tengo la gravedad, entonces tendría fuerza de gravedad igual a masa por aceleración centrípeta. Eso es lo que tendría. Y en esta dirección no tengo más fuerzas, en este caso, en este problema. ¿Sí? Entonces tú vas mirando cuando hagas la sumatoria, por ejemplo acá, ¿qué está ejerciendo la fuerza centrípeta para que ellos giren? Tienen un carro aquí, ¿no? Entonces con ese carro van a acelerar, una moto. Está acostada y con la llanta de la moto están acelerando aquí. Entonces las personas están aquí sentadas y empiezan a girar, pero obviamente como esto es una moto van a girar muy rápido. La fuerza centrípeta aquí la está ejerciendo la normal que hace este espaldar sobre ellos, porque es la que apunta hacia el centro. Si ellos no estuvieran sobre este espaldar, pues era la fricción aquí en el asiento, y si no, pues no tendrían una fuerza que los estuviera ahí y se saldrían. Entonces aquí la fuerza que va en la dirección del radio, del centro de la fuerza normal, pero como esto va a ser tan rápido, pues va a llegar un momento que van a perder su estabilidad y va a pasar lo que uno se imagina, ¿no? Bueno, entonces este era el videito de la fuerza centrípeta.
Y entonces digamos que el concepto importante es, vamos a tener ahora fuerzas que hacen que las cosas roten. Entonces siempre que tengamos algo girando, siempre lo que vamos a hacer es escoger un eje en la dirección radial y un eje perpendicular a esa dirección. Digamos, podríamos decir en la dirección tangencial o saliendo de la hoja o entrando de la hoja. Pero siempre tiene que haber un eje en la dirección radial porque vamos a hacer una sumatoria en esa dirección. Y todas las fuerzas que estén en esa dirección son las que están contribuyendo a nuestra fuerza centrípeta. Entonces simplemente lo que vamos a decir es sumatoria de todas las fuerzas que van en la dirección radial va a ser la masa por la aceleración centrípeta. Y eso va a ser igual entonces a masa por v al cuadrado sobre r. Esto es lo que vamos a utilizar ahora. Y estamos asumiendo que el radio no cambia. No olviden eso, estamos asumiendo que el radio no cambia, ¿sí? Entonces, por eso esto tiene solo esta contribución. Si el radio cambiara, habría más contribuciones. Pero estamos asumiendo que el radio no cambia. Es un círculo, perfecto. Entonces, algunos ejemplitos. Por ejemplo, esto se llama un péndulo cónico. Ustedes lo pueden hacer muy fácil. Cogen con una cuerda y amarran una masa y la empiezan a hacer girar y ustedes pues pueden obtener esto más o menos, que esto gira a un ángulo constante, ¿sí? Entonces, en este problema, por ejemplo, ustedes, obviamente se están moviendo, esto está acelerado, porque su velocidad está cambiando de dirección. Vamos a asumir que se logró que gire a una rapidez angular constante, constante. Esto hace un ángulo θ constante y esto tiene un radio constante. Pero eso está girando, siempre al mismo radio, siempre al mismo ángulo. Entonces uno le puede tomar una foto en donde quiera, le vamos a tomar una foto acá. Y el diagrama de fuerzas en ese momento sería la tensión que va en esta dirección y el peso que va en esta dirección. Entonces a ustedes les pregunta, por ejemplo, cuánto sería la rapidez v en términos del ángulo, de la longitud, del radio, etc. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Aquí tenemos o no tenemos una fuerza centrípeta? ¿Cuál es el efecto de una fuerza centrípeta para que sepamos si existe o no existe? Así que las partículas se queden quietas, que las partículas roten. ¿Que roten? Que roten. Siempre que algo rota, siempre hay una fuerza centrípeta. No olviden eso. Anótenlo ahí, lo ponen en una nube o en un corazón. Porque eso es importante. Siempre que algo está rotando, tiene que haber una fuerza centrípeta. Aquí tenemos el diagrama. Nos están pidiendo que relacionemos V en términos teóricos con todo lo demás. Es el diagrama de fuerzas, ustedes lo pueden hacer cuando quieran. Pues escoge esto para que sea más fácil verlo. La tensión entonces va en diagonal. Tenemos el peso hacia abajo. Y entonces hacemos nuestro diagrama, nuestra sumatoria de fuerzas. Tenemos como dos ejes. Miren, vamos a escoger este eje. Vamos a escoger este eje que va hacia allá como el eje radial, que es el mismo eje X positivo. Y pues el vertical pues va a ser este. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje vertical o el eje Y. Esos son nombres. Tendríamos la componente de la tensión en esa dirección, que es T por coseno de θ, menos el peso, que es mg. Y como él no está cambiando de altura, pues esto implica que esto vale 0. Entonces, de aquí ya podemos sacar que la tensión es mg sobre coseno de θ. Ya tenemos una primera relación, digamos ahí, que nos puede servir de pronto después. Y ahora vamos a hacer la sumatoria en la dirección radial. Entonces, sumatoria, o bueno, ese eje X que escogimos, que es el mismo radial, sumatoria de fuerzas en dirección radial. Todas las fuerzas que sumemos en la dirección radial, como aquí las cogimos así positivas, van a ser igual a la masa por la aceleración radial, según la ley de Newton, que sería masa por v al cuadrado sobre el radio. Estamos asumiendo que el radio no cambia. Entonces, siempre vamos a tener eso. Y ahora escribamos las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas ven ustedes ahí que vayan en la dirección radial? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Qué pena? ¿Cuántas fuerzas ven ustedes ahí que vayan en la dirección radial? O sea, el peso no tiene componente en dirección radial, pero la tensión sí, ¿cierto? Entonces solamente tendríamos una componente de la tensión en dirección radial, que es esta. Entonces la sumatoria de fuerzas en dirección radial nos daría simplemente T por seno de θ,
Y a nosotros nos están pidiendo la rapidez B, entonces podemos reemplazar la tensión por eso que obtuvimos antes. Nos daría mg por seno de teta sobre coseno de teta, o sea, esto nos daría mg por tangente de teta. Entonces ya tenemos que esto es igual a esto, se nos van las masas, y nos daría que b al cuadrado es igual al radio por g por tangente de teta, vamos a multiplicar el radio, y entonces b sería igual a raíz cuadrada de r por g por tangente de teta. Y si uno quiere ir más allá, pues este radio se puede escribir, miren este triángulo, ya es pura geometría, ¿no? Ese radio sería bueno, más bien escribámoslo así, el seno de teta, el seno de este ángulo, sería el opuesto que es r sobre la hipotenusa, que es L. O sea que el radio es L por seno de teta. Entonces podríamos meter esto acá para que quede todo en términos de la longitud y el ángulo. Sería raíz cuadrada de g por L por seno de teta por tangente de teta. Y esa sería nuestra expresión final. Vamos haciendo todo esto así teórico como usted le llama, solo de ecuaciones. ¿Qué es lo que quiero que hacerle énfasis acá y que les quede claro? Siempre que algo rota, tiene que haber una fuerza centrípeta. Y entonces después ustedes lo que hacen es tomarle una foto al sistema y hacer el diagrama de fuerzas y buscar cuál es la dirección radial, y entonces hacen la sumatoria de fuerzas en dirección radial, y esa siempre la van a igualar a masa por aceleración radial. No pueden igualarla a cero. Si ustedes la igualaran a cero, es como si eso no estuviera rotando. Entonces la igualamos a masa por aceleración radial. Veamos otro ejemplo. Entonces dice, un disco de 0.5 kilogramos de masa se une al extremo de una cuerda de 1.5 metros de largo. El disco da vueltas en un círculo horizontal. Entonces pilas, porque si nos dicen que este círculo es horizontal, quiere decir que estamos viendo esto como desde arriba. ¿Listo? Estamos viendo las cosas desde arriba. La gravedad va entrando a la hoja, por ejemplo. El disco da vueltas en un círculo horizontal, si la cuerda resiste una tensión máxima de 50 newtons, ¿cuál es la máxima rapidez a la que gira el disco antes de que se rompa la cuerda? Entonces, si yo la hago girar muy rápido, pues la tensión tiene que aumentar y entonces se me va a romper la cuerda. Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido puede girar antes de que se rompa la cuerda? Suponga la cuerda permanece horizontal durante el movimiento. Entonces, así como está dibujado esto, yo puedo tomar la foto en cualquier punto, ¿sí? Entonces voy a coger cualquiera de estos puntos, voy a escoger aquí este sistema de coordenadas, así, ¿ok? Y entonces voy a escoger así como uno haría, X positivo o R, Y positivo. Yo normalmente lo que les digo es, escojan positivo siempre hacia la dirección radial, pero en este caso lo voy a hacer de esta manera, para que ustedes vean cómo se manejarán los signos. Si ven que estoy escogiendo positivo saliendo del radio, y por lo tanto esa fuerza radial sería pues con componente negativo. Entonces tengo mis ejes ahí, los alineé de esa manera porque recuerden que como está rotando debemos alinear los ejes con la dirección radial, la forma más sencilla, no tenemos que hacerlo, pero es lo más sencillo. Y entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en dirección radial. Entonces aquí la tengo, sumatoria de fuerzas en dirección radial sería, simplemente tenemos esta fuerza radial que es la tensión, entonces sería menos T. Le puse este menos porque yo escogí positivo saliendo, por eso le puse el menos. Y eso sería igual, no hay más fuerzas, a masa por aceleración centrípeta, por esta vaina al cuadrado, sobre el radio. Pero pilas, porque si lo pongo así, estoy diciendo que la aceleración centrípeta va hacia allá, porque le puse positivo a este término. Y la aceleración no va hacia allá, la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va en esta dirección. Entonces, ¿qué signo le debo poner? A esta aceleración, si va en esta dirección negativa. ¿Sí? Le pongo este menos, ¿no? Es por eso. Entonces, menos se me va con menos. Y entonces, me queda que la tensión es igual a m por v al cuadrado sobre... De aquí puedo despejar, entonces... O sea, la tensión es la única fuerza centrípeta, dicho que hay aquí.
Aquí puedo despejar la rapidez me daría raíz cuadrada de t por r sobre m. Y si yo quiero encontrar la rapidez máxima, pues la rapidez máxima se obtiene cuando la tensión es máxima, o sea, cuando la tensión vale 50 newtons. Entonces simplemente reemplazamos. Rapidez máxima será igual a raíz cuadrada de la tensión máxima, que es 50, por el radio, que es 1.5, sobre la masa, que es 0.5. Y esto nos daría 50 por 1.5. 9.48, 49. 9.49. A mí me dio diferente, me dio 12.25. Mentira, profe. Sí, profe, dio lo sí. mismo que usted. Perdón. ¿Sí? Ah, bueno, yo me sé. Puse 30, sí. Está muy bien. Así lo validamos todo. Entonces me dio 12.25. Entonces, la máxima rapidez que puede tener este cuerpo es 12.25, porque en ese punto la tensión va a valer 50 y se va a romper. Entonces la idea es que tenga una velocidad menor a esta. De nuevo, el concepto, ¿cuál fue? Simplemente hacemos la sumatoria de fuerza en dirección radial, y eso siempre lo vamos a igualar a la masa por la aceleración centrípeta. Yo les quiero decir de todas maneras que estamos haciendo ejemplos en donde siempre, no olviden, el radio es constante, porque si el radio variara, tendríamos que añadir otros términos a la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta ya no sería simplemente P al cuadrado sobre R, sino que habría que añadirle un término que sería como la doble derivada del radio. Eso no lo estamos teniendo en cuenta nosotros actualmente. ¿Listo? Porque estamos diciendo que el radio es constante, entonces esto se vuelve a cero. Entonces no olviden que estamos asumiendo siempre que el radio es constante. Carretera. ¿Cuánto es la máxima rapidez de un carro en una carretera? Ustedes, a ver, digamos que ustedes van en ese carro, se está viendo desde arriba. Si este carro va muy rápido, se tiende a deslizar, ¿cierto? En el momento que se murió esto. Bueno, voy a volver más bien acá. Aquí tenemos otro ejemplo que no lo tenía ya. Pero bueno, esto lo hacemos cuando lo tenga actualizado. Entonces aquí tenemos otro ejemplito del carro, ¿cierto? Que está andando por una curva. Entonces yo les pregunto a ustedes, si este carro va muy rápido, ¿hacia dónde deslizará? ¿Hacia adentro de la curva o hacia afuera de la curva? Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces si va a deslizar hacia afuera, entonces ¿hacia dónde va la fricción? Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Muy bien. O sea que la fricción es la fuerza centrípeta. No olviden llenar la encuesta, por favor. Que siempre hay que llenarle las clases. O sea que la fricción es la fuerza centrípeta, ¿sí? Que eso es algo que uno no se imagina, pero sí, la fricción, en este caso, es la fuerza centrípeta porque es la que no le está permitiendo deslizar. Voy a ponerle la dirección en el chat. Listo. Entonces la fricción va hacia el centro. Ahora bien, ya miremos los datos. Nos dicen que el automóvil tiene 1.5 toneladas, 1.500 kilogramos. Nos dan el radio de la curva. Nos dan el coeficiente de fricción estática y cinética. Esa es la otra. Nos están diciendo cuánto es la rapidez máxima para que esto no se deslice. Como ya sabemos que se va a deslizar hacia afuera, pero queremos que no se deslice, ¿estamos hablando de fricción estática o estamos hablando de fricción cinemática? Sí, cinemática ya está en movimiento. Está en movimiento, pero mira la dirección del movimiento. Mira que el movimiento, digamos, es tangencial a la curva y estamos hablando de deslizamiento en este momento. Mira que el deslizamiento es en dirección radial. Entonces, ahí, eso es una buena cosa a pensar, porque
uno tiende a pensar que simplemente como se está moviendo, entonces ya es fricción cinética, pero no es cierto porque aquí estamos hablando específicamente de que las llantas no deslicen en esta dirección, que no se salgan. Entonces tú estás andando hacia adelante, ¿sí? Hay una fricción en esa dirección, listo, pero estamos hablando en la parte radial. Entonces en la parte radial, si el carro no desliza, uno lo que está diciendo es, no hay desplazamiento de las llantas en esta dirección, o sea que la fricción debe ser estática. Entonces por eso aquí les están diciendo el coeficiente de fricción estática entre llantas y pavimento. Entonces de nuevo, como las llantas no están deslizando en esta dirección, están andando hacia allá, pero no están deslizando en dirección radial, estamos hablando de fricción estática. Y como nos están pidiendo rapidez máxima, entonces nos estamos buscando la fricción máxima, ¿sí? Entonces en ese caso, lo mejor que se puede hacer pues es un diagrama de fuerzas. Aquí tenemos esto visto desde atrás, tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, y tenemos la fricción estática hacia el centro del círculo. Recordemos que aquí lo que estamos diciendo es que no estamos deslizándonos para salirnos, no que no esté andando, no estamos deslizándonos para salirnos. Entonces uno puede calcular eso supremamente fácil. Hacemos lo mismo de siempre. Sumatoria de fuerzas en el eje Y vertical nos daría N menos mg igual 0, porque no está saltando ni nada de esas cosas. Entonces tendríamos que la normal es igual a mg. Listo, ya salió. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, yo voy a escoger positiva la dirección radial. Entonces tendríamos que la fuerza de fricción estática es la única fuerza en dirección radial. Entonces, fuerza de fricción estática es la única en dirección radial, o sea, esto tiene que ser igual a m por v al cuadrado sobre r, ¿sí? Masa por aceleración centrípeta, aceleración radial. Y vamos a poner que la fuerza de fricción estática es exactamente la máxima que nos están pidiendo. Entonces vamos a ponerla no con desigualdad, sino con igualdad. Entonces sería esto por la normal, y esto nos daría esto por mg. Se nos va la masa, y ahí despejamos la rapidez, un cuadrado que nos daría g por r por mu s, y por lo tanto la rapidez nos daría raíz cuadrada de mu s por g por r. Entonces miren que la rapidez máxima ahora depende de la fricción también entre las llantas y el pavimento, de la gravedad obviamente, para que haya una fuerza normal, y del radio, ¿sí? Si el radio es más chiquito, la rapidez tiene que ser más pequeña. Yo no puedo coger una curva cerrada muy rápida. Pero además, también depende de la fricción. Entonces, por ejemplo, cuando llueve, la fricción baja, la fricción estática baja, y entonces la velocidad de uno, las personas deben manejar mucho más despacio, porque de otra manera se van a deslizar. Con este ejemplo terminamos la clase. Nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias por su atención. Listo, profe, muchas gracias. Un gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté bien. Igual, hasta pronto.